Bien, bien, vamos a la pregunta 1. Y les quiero aclarar, porque a varios les puse que las definiciones no se explican. La definición es justamente eso, una definición, algo que, por eso les copié del navegador. Dice, definición es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra. O sea, es algo que no es, justamente una definición es algo que no estaba definido. Te da la pauta de lo que es, ¿sí? La definición justamente explica lo que es. Por eso cuando yo les pido la definición de la señal de socorro, no me expliquen, ¿sí? No me la expliquen. La definición es justamente, es una definición, no se explica ni se interpreta, se define. Y cuando yo les pido la definición se pone tal cual es definida, ¿sí? Indica que el buque va a transmitir un mensaje, bla, 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 ¿sí? Tal cual aparece en el reglamento de radiocomunicaciones y como yo se los puse en el módulo. Son muy pocas las cosas que ustedes se tienen que acordar de memoria, pero las definiciones se las tienen que acordar de memoria. Bien, entonces dice, ¿cuáles son las señales radiotelefónicas de socorro, de urgencia y de seguridad? Y dice, dé un ejemplo de uso. Ejemplo de uso no significa que me tengan que hacer la llamada. Un ejemplo de uso en cada caso, o sea, ¿en qué caso yo utilizaría una señal de socorro? ¿En qué caso utilizaría una señal de urgencia? ¿En qué caso utilizaría una señal de seguridad? No hacía falta ponerse que llamaba en Canal 16, no hacía falta hacer la llamada. Y tengan en cuenta que la señal es solo la señal. ¿Por qué se repite 3 veces? Porque se repite 3 veces porque respeta el formato de llamada reglamentaria amplia que dice 3 veces ¿sí? Pero no porque la señal sea la palabra repetida 3 veces. La señal es la señal. O es Mayday, o es Pam Pam, o es Security. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar lo que yo puse para que les quede más en claro. Para que tenga perfectamente definido cuál es la respuesta. Y dice, la señal de socorro es Mayday, un ejemplo de uso es abandono, incendio, entrada de agua incontrolable. La señal de urgencia es Pam Pam, Pan Pan con N, pan, no es pam, es pan pan. Que un ejemplo es sobre el agua, una radioconsulta médica, un problema de máquinas, algún problema de comunicaciones o eléctrico, una entrada de agua pequeña. La señal de seguridad es Securité, y un ejemplo puede ser algún problema con el balizamiento, con el dragado, niebla, la pérdida de un arte de pesca. La señal de socorro significa que el buque va a transmitir una señal de auxilio de peligro grave e inminente que solicita auxilio inmediato. Y como muchos y todos, casi todos pusieron, el capitán o la persona responsable del buque es el que autoriza la emisión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Hagan así con la cabeza, está todo bien. O hagan así y... Bien. Seguimos con la segunda, y la segunda debían hacer la llamada y el mensaje de socorro de una historia que yo les contaba. Bien, fíjense una cosa. La historia dice que siendo las 15:30 horas local, se produce la explosión en sala de máquinas con un posterior incendio imposible de controlar.
¿sí? Ahora, el capitán, 2 horas después, o sea, a las 17:30, decide dar la orden de abandono del buque en 2 balsas salvavidas. O sea, la hora en la que se emite la llamada y el mensaje son las 17:30. Y como debe ser en hora UTC, yo le tengo que sumar 3 horas, con la cual la hora UTC son las 20:30. ¿Sí? Ahí había simplemente una pequeña trampita, si ustedes quieren tomarlo así, donde la hora no eran las 15:30, sino eran las 17:30, y a esas 17:30 había que transformarlas en hora UTC, con lo cual la hora que debía figurar en el mensaje eran las 20:30. Bien, ¿cómo se hace la llamada? Volvemos de nuevo, respetando el formato de llamada reglamentaria amplia, es la señal de socorro repetida 3 veces. Aquí, la señal distintiva del buque, yo les dije que con que cumpliera que era una estación radiotelefónica estaba bien, y todos pusieron bien. Luego el mensaje comienza con la palabra Mayday, algunos se lo olvidaron. Luego continúa con el nombre del barco y la señal distintiva, la posición, la hora en UTC y la situación actual, que no es ni el incendio ni es la explosión, es el abandono, con la cantidad de tripulantes, las balsas salvavidas, los heridos y los vientos fuertes del sudoeste. ¿Sí? Así es como se hace una llamada y un mensaje de socorro. En el punto 3, debían hacer el acuse de recibo, ¿sí? El acuse de recibo, fíjense que dice desarrolle el acuse de recibo al socorro anterior, pero por parte de un buque argentino equipado con una estación completa. Algunos pusieron el nombre del barco, por eso les aclaré que debían usar la señal distintiva, porque acá dice utilizando la señal distintiva. O sea, debían usar una señal distintiva cualquiera sea, mientras cumpliera que fuera de un buque argentino con estación completa. Bien, entonces, ¿cómo se hace el acuse de recibo? La señal de socorro Mayday, la señal distintiva del buque en peligro, la palabra de o la palabra aquí, la señal distintiva del buque argentino con estación completa repetida 3 veces, y la frase recibido Mayday. Uno que la mandó cambiada, Mayday recibido, no es recibido Mayday. Bien, en la respuesta 4 debían usar la señal distintiva del buque tanque petrolero Tronador primero, que era Lima Romeo India Hotel, para hacer una retransmisión del mensaje de socorro. Obviamente recuerden que la retransmisión del mensaje de socorro es la llamada de retransmisión, ¿sí? Y a continuación el mensaje de socorro tal cual yo lo recibí. Entonces, Mayday relé, aquí la señal distintiva del buque tanque petrolero Tronador, repetida 3 veces como corresponde al formato de llamada reglamentaria amplia, y a continuación el mensaje de socorro tal cual yo lo recibí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Aquí en la respuesta 5, ninguno le erró, ¿sí? Fue perfecto en todos.
donde indicaron que el periodo de silencio radiotelefónico es del minuto 00 al minuto 03 y el 30 al 33 de las 24 horas del día. En la respuesta 6, donde dice desarrolle un ejemplo cómo haría para levantar totalmente el silencio en la frecuencia de socorro por parte de una estación costera argentina, ¿sí? Hubo uno que en vez de poner una estación costera puso un barco. No, yo les dije, una estación costera argentina, ¿sí? En referencia al pedido de socorro número 2. Bien, entonces, ¿cómo es la estructura del levantamiento total del silencio? Empezamos con la señal Mayday. Charlie, Quebec, Charlie, Quebec, Charlie, Quebec, que es la llamada general a todas las estaciones. Delta Eco, yo busqué Lima 3 Charlie, era lo mismo que pusieran Lima 2 Tango, Lima 2 Uniform, Lima 4 Romeo, mientras cumpliera con la consigna de ser una estación costera argentina. Luego, a continuación, va el nombre del buque siniestrado con la señal distintiva, la hora en la finalización del socorro y la, digamos, la frase silence fini, que es la que indica la finalización del silencio en referencia al socorro de este buque a esta hora y la hora siempre en UTC. En el informe, obviamente que el informe era particular de cada uno de ustedes, con lo cual no, yo hice algunas apreciaciones de lo que ustedes relataron, pero básicamente estaba todo muy bien. ¿Qué les puse más o menos para que tuvieran en cuenta antes de la zarpada? Revisar que la documentación no esté vencida, que las baterías estén cargadas, que las antenas estén en buen estado, que no estén sulfatadas. Como bien pusieron muchos de ustedes, acordarse de sacarlas de su conexión a tierra para conectarlas con los equipos, ¿sí? Fijarse que el estado de los tableros y el cableado, que no haya cables cortados, que no estén los cables impidiendo, buenas tardes, que no estén los cables impidiendo el normal funcionamiento del movimiento en el puente. Algo que, digamos, se olvidaron todos, pero es lógico porque no lo tienen registrado, es la radiobaliza EPIR, que antes de la zarpada debe estar colocada en su calzo correspondiente, y como vamos a ver cuando ese es uno de los temas que nos quedaron para el segundo cuatrimestre, la radiobaliza EPIR siempre, ese calzo que yo digo, está en un mamparo de libre acceso, a donde si el barco intempestivamente se va a pique, pueda esa radiobaliza salir de su calzo a través de lo que se llama la zafa hidrostática, que a los 4 metros libera una cuchilla que corta el suncho para que la radiobaliza pueda salir a flote y comenzar a emitir. Normalmente, ¿por qué les digo lo de la radiobaliza? Porque en puerto, por un problema técnico, ¿sí? A veces desaparecen las cosas, la radiobaliza se guarda, ¿sí? Porque es un elemento caro y la radiobaliza se guarda. Pero bueno, tengan en cuenta que antes de zapar, ustedes tienen que verificar que la radiobaliza esté colocada en el lugar correspondiente. Bien, como todos pusieron, la apertura de la estación. Algunos se acordaron de la recepción de los avisos a los navegantes y el boletín meteorológico, ya sea porque lo pidan especialmente a prefectura o embarquen antes para poder hacer escucha en los horarios preestablecidos, ¿sí?
Algunos buques poseen un receptor NAVTEX, como cuando van a ver que cuando volvamos en agosto y tengan oportunidad de embarcar en el buque Luisito, el Luisito tiene un receptor NAVTEX. Ese receptor NAVTEX está preparado para recibir información de seguridad marítima en forma automática a los horarios preestablecidos por la prefectura. Y lo recibe en inglés y en español, en horarios cambiados, obviamente, ¿no? Así que si ustedes tienen un receptor NAVTEX, lo prenden y siempre van a tener la última información de seguridad marítima actualizada. Pero si no tienen un receptor NAVTEX, tienen que tener la precaución antes de salir de tener el último reporte de los avisos a los navegantes y el boletín meteorológico. Como les puse, y algunos lo pusieron también, en algunos casos por uso y costumbre se le pide a la costera que verifique el buen funcionamiento del equipo de monitoreo, que es el MONPESAT. Algunos bien pusieron que el BLU no se prueba en puerto. Recuerden, el BLU no se prueba en puerto, está prohibido emitir en el BLU en puerto. Obviamente al zarpar, algo que omitieron, pero tengan en cuenta, verificar el squelch del VHF, ¿sí? El nivel del squelch para que quede en el umbral del ruido y no sea demasiado cerrado y yo pierda la oportunidad de escuchar señales que pueden ser destinadas a mí. El Lima 2 Unifor trabaja en el canal 9. Hay algunos que no sé por qué me pusieron que Lima 2 Oscar trabaja en el canal 12. Lima 2 Oscar, Prefectura Mar del Plata, Lima 2 Oscar es exclusivo del canal 16, ¿sí? O sea, no es exclusivo del canal 16. Lima 2 Oscar es exclusivo de las frecuencias de socorro. Eso implica canal 16 e implica 2182 kHz, ¿sí? Canal 12 no es un canal de uso habitual, por lo menos para Prefectura Mar del Plata. Prefectura Mar del Plata trabaja Lima 2 Unifor en canal 9. De hecho, el operador que atiende el VHF tiene dos VHF, uno sintonizado en canal 16, que es Lima 2 Oscar, y el otro sintonizado en canal 9, que es Lima 2 Unifor. Por usos y costumbres, los barcos que tienen puerto de asiento en Mar del Plata llaman a prefectura casi directamente por canal 9 porque el operador está haciendo escucha simultáneamente por los dos canales, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que canal 12 no es un canal de uso habitual de prefectura Mar del Plata. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué diferencia hay entre Lima 2 Tango y Lima 2 Oscar? Lima 2 Tango es la frecuencia de trabajo de Prefectura Mar del Plata en el BLU. Lima 2 Oscar es una señal distintiva exclusiva para las frecuencias de socorro. O sea, vos entendés que Prefectura Mar del Plata tiene 3 señales distintivas. Lima 2 Oscar, reservada para Canal 16 y 2182. Lima 2 Unifor, para sus frecuencias de trabajo en el VHF, que normalmente son Canal 9 y Canal 15, donde emite el aviso a los navegantes y el boletín meteorológico, y Lima 2 Tango en las frecuencias de trabajo en el BLU, que son 4354, y hay una frecuencia en 8000, que no me recuerdo cuál es, que es una alternativa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Prefectura Mar del Plata tiene 3 señales distintivas, 2 que son de trabajo, una para el VHF y otra para el BLU, y una que es Lima 2 Oscar, que es para todas sus frecuencias de socorro. ¿Sí? La que usted llama de trabajo es la de contraste, ¿no? La que Lima yo 2 Unifor. llamo de trabajo en VHF es Lima 2 Unifor, que es la prefectura Contrase. Y Lima 2 Tango también es de trabajo,
que es la prefectura Secosena. ¿Sí? En el BLU. Sí, sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, el canal 9, obviamente no se tiene en cuenta el periodo de silencio, porque eso es solo para las frecuencias de socorro. Todos bien pusieron que esas comunicaciones se asientan en el libro de guardia. Hay que informar el plan de navegación. ¿Qué implica el plan de navegación? Implica mi QTH de destino, QTI, QTJ y la ETA. Y a 30 millas de la salida a 30 millas del puerto de Mar del Plata se da la salida del sistema CONTRACE o Prefectura Mar del Plata, como para liberarlos un poco y no tener que estar esperando 2 horas y pico a que ustedes salgan del CONTRACE. Cuando ustedes le dan el plan de navegación y Prefectura les da el QSL, les dice llámenme dentro de 1 hora. Obviamente que ustedes, por más barco rápido que tengan, dentro de 1 hora de salida de puerto, no salen nunca jamás del sistema CONTRACE porque no hacen 30 millas náuticas en 1 hora. Pero Prefectura en 1 hora tiene su segunda emisión de Montpesac. O sea, tiene la que ustedes, cuando ustedes en la preparación lo que hacen es prenden el Montpesac. El Montpesac cuando prende, después de su chequeo, hace la primera emisión. Mientras ustedes le piden canal libre, hacen toda la salida, qué sé yo, y Prefectura les dice llámeme dentro de 1 hora. ¿Por qué les dice que lo llamen dentro de 1 hora? Porque dentro de esa hora pasada ya tiene la segunda emisión de Montpesac, donde ya puede corroborar si el Montpesac de ustedes funciona bien porque va siguiendo la ruta que ustedes le marcaron en el plan de navegación. ¿Sí? Si el Montpesac, suponiendo que funcionara mal, no es lo mismo hacerlos venir de una navegación de 3 horas, si realmente tuvieran que llamarlo a las 30 millas cuando salen del CONTRACE, y ahí les dice, no, su Montpesac funciona mal, vuelva a puerto, y ustedes tienen otras 3 horas para volver, que cuando le dice llámeme dentro de 1 hora, lo llaman dentro de 1 hora, Prefectura corrobora que su Montpesac funciona bien, les da el ok, les da la salida y continúen la navegación. ¿Sí? Por eso, si bien la salida, como quien dice, legal del sistema CONTRACE es a las 30 millas, Prefectura les pide que los llamen en 1 hora para poder corroborar todo eso. Hubo uno que no sé por qué puso que a los 15 minutos le daba la salida del sistema CONTRACE. Quizás fue un error confundiéndose con los 15 minutos de las autorizaciones de zarpada. ¿Sí? Yo fui profesor. Bien, tengan en cuenta que la autorización de zarpada que ustedes le piden, la autorización que Prefectura les da, esa autorización de 15 minutos, es para iniciar la maniobra, no es para que ustedes en esos 15 minutos hagan toda la maniobra de zarpada, salgan de la boca, ¿sí? Simplemente esos 15 minutos son para que ustedes inicien la maniobra de zarpada. Si después, en el transcurso de la maniobra, en vez de tardar 15, tardan 20, tardan 25, porque quizás quedaron muy lejos de la boca, seguramente no hay que hacer otra vez el pedido de la extensión de esa autorización. Prefectura les da la autorización de zarpada y les da 15 minutos para iniciar esa maniobra. Cuando podamos, porque si todo sale bien y Prefectura nos autoriza, porque ellos también están dentro de su burbuja, vamos a poder hacer una visita a la estación costera.
ustedes van a ver ahí que automáticamente cuando el barco le pide autorización de zarpada, Prefectura Mar del Plata tiene 4 cámaras 360 grados ubicadas en lugares estratégicos del puerto que no le van a decir dónde, pero con esas 4 cámaras cubren absolutamente hasta las cucarachas que caminan por el muelle, donde ustedes le piden la autorización de zarpar, el operador que está a cargo del VHF ubica la cámara que se encuentra más cercana al lugar en el que ustedes están amarrados y pone la cámara enfocando el barco de ustedes, ¿sí? De hecho, van a ver que para probar la eficacia de esas cámaras, le van a hacer el zoom y prácticamente le ven hasta la marca del pantalón al que está en la cubierta, ¿sí? Y ustedes se quedan así, con la boca abierta, porque dicen, no podemos chorear nada porque esto nos están vigilando. Bien. ¿Qué tenemos, cara de ladrones, profe? Punto aparte. Bien, yo me equivoqué en esa que dice usted, profesor. Bien, porque... bueno, por eso estamos haciendo un raconto en general. Me confundí con el libro, por eso. Claro, a los 15 minutos se comunica la salida. No, a los 15 minutos no se comunica la salida del contrase, vos tenés que llamarlo en una hora. No. Claro, no, pero yo lo miré por el libro, por me guié por acá, y acá dice que a las 15 minutos da la salida, pero es cuando abre a la apertura de estación. Y comunicación de salida, conoce tripulante y todo eso. Pero no, a los 15 minutos no, O sea, vos hacés la apertura de la estación y la primera comunicación no tenés que esperar 15 minutos, Ojo con eso. Vos hacés canal en este libro. Cuando vos hacés la apertura de la estación es porque estás poniendo las antenas conectadas a los equipos, o sea que las sacás de su conexión a tierra, ¿sí? Obviamente que eso lo haces en los chequeos previos, con lo cual entre la apertura de la estación y la llamada pidiendo autorización de zarpada y canal libre, por ahí pasan 2 horas. ¿Sí? No es que a los 15 minutos de abrir la estación tenés que pedir autorización de zarpada. Vos abrís la estación en el libro, en el momento en que estás haciendo el chequeo previo y ponés las antenas de los equipos conectadas con los equipos, o sea, las sacás de su conexión a tierra. ¿Sí? Ahora, después podés seguir haciendo todos los chequeos, podés recibir el aviso meteorológico, podés recibir los avisos a los navegantes, haces el chequeo del Montpesat, esperás que venga la patrulla, si es que te toca que tiene que venir la patrulla, le pedís autorización al consorcio, haces todo lo previo, ¿sí? Y no lo tenés que hacer todo en 15 minutos, ¿sí? No te guíes por los horarios, ¿sí? No te guíes, justo tiene que ser a los 15 minutos, tiene que ser a los... No. Vos haces la apertura de la estación cuando estás haciendo los chequeos previos. Y cuando estás listo para zarpar, no importa cuánto tiempo haya pasado, ahí haces la llamada pidiendo la autorización de zarpada y canal libre. ¿Se entiende? Bien. Ahora sí. Perfectísimo. Bien, bueno, eso es todo. Realmente a todos, así como la autoevaluación pasada les tiré de las orejas, porque muchos se habían copiado, qué sé yo, esta vez los quiero felicitar a todos, digamos, a todos en general, porque con aciertos y con errores demostraron que solos pueden mejor que copiándose de otro, ¿sí? De hecho, salvo uno
que se confundió y me mandó a mí el examen de otro profesor. El resto está entre logrado y medianamente logrado, un poco más, un poco menos, ¿sí? Pero ninguno salió aplazado como sí pasó en la autoevaluación pasada. Por eso los quiero felicitar y es un incentivo para que se den cuenta que pueden, con cada uno con sus propias limitaciones, puede salir adelante sin necesidad de copiarse de otro. Así que bueno, voy a parar de grabar.